probabilidad. El 56% de los docentes de un país trabajan en educación básica. 56% trabajan en educación básica. Para no estar escribiendo todo el rato educación básica, lo vamos a resumir en EB. Siempre hay que poner esto para saber de qué estamos hablando. Vale. El 34% trabaja en educación media. Y el resto trabaja en educación superior. El resto es el 10% porque siempre tiene que llegar a 100. Entonces si sumamos eso, faltan 10 para llegar a 100. La enfermedad más extendida entre ellos es la neurosis aguda depresivo-angustiosa. Vaya enfermedad. La padecen el 30% de los que trabajan en básica. Vale. Aquí el 30% la padecen. Vamos a poner N. Enfermedad. La rayita esa de ahí encima significa lo contrario, es decir, estoy enfermedad, no enfermedad. Vale. El 30% la padecen. Los que trabajan en media la padecen un 40%. Y los que trabajan en superior la padecen un 20%. Aquí tenemos el problema puesto. Y ahora vamos a hacer el árbol. Vamos a hacer el árbol. De EB, que hay un 56%. De EM, que hay un 40%. Y de ES, que hay un 10%, que hay un 34%. ¿Vale? Ahora, de los que trabajan en educación básica, 30 padecen la enfermedad. Y como he dicho antes, tiene que llegar a 100, es decir que 70% no la padecen. En educación media, 40 padecen la enfermedad y 60 no la padecen. Y en educación superior, 20% la tienen y 80% no la tienen. Tendríamos el problema así. Vale, ahora nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que un elegido al azar padezca dicha enfermedad? ¿Vale? Ahora, un elegido al azar, ¿vale? Es decir, que tenemos que hacer la probabilidad de aquí, la probabilidad de aquí y la probabilidad de aquí y sumar. Esta es la fórmula. Vamos a poner aquí A. La fórmula sería así. La probabilidad de que tenga enfermedad. Vale. La probabilidad de que tenga enfermedad y sea de... Bueno, vamos a poner aquí A, B y C. A es educación básica, B educación media y C educación superior. Vale. Probabilidad de que tenga enfermedad y sea de educación básica más probabilidad de que tenga la enfermedad y sea de educación media más probabilidad de que tenga la enfermedad y sea de probabilidad superior. Esa es la fórmula. Sea cual sea el problema, se utiliza siempre la misma fórmula.
Cuando te preguntan eso, siempre se utiliza esa fórmula. Vale, pues vamos a ponerlo, ¿no? Vamos a resolver esto. Probabilidad de que tenga la enfermedad por probabilidad de que tenga la enfermedad y sea de educación superior, más probabilidad de que tenga la enfermedad por probabilidad de que sea de la media, bueno, de que tenga enfermedad y pertenezca a la media, más probabilidad de que tenga la enfermedad y tenga la enfermedad y sea de la superior. Así sería. Vamos a ponerlo entonces, ¿no? Siempre lo vamos a poner con decimales, ¿vale? No lo vamos a dejar en porcentaje. Probabilidad de que tenga la enfermedad. 0,56. 0,30 más 0,34. Lo único que estoy haciendo es sustituir por 0,40 por 0,10 más, esto es más, por 0,20. Y hacemos el cálculo que nos va a salir 0,3240. Siempre vamos a poner 4 decimales. Y este sería el A. El B, ¿cuál es la probabilidad de que un docente trabaje en media si padece esa enfermedad? ¿Cuál es la probabilidad de que un docente trabaje en media si padece esa enfermedad? Vale, pues ahora tenemos que hacer. Sabemos seguro que tiene enfermedad, ¿vale? Lo que tiene enfermedad siempre va abajo. Y nos pregunta que sea de B. Vale, pues sería así la fórmula. Probabilidad de que sea de B y tenga la enfermedad por la probabilidad de la enfermedad. Que sería así. Probabilidad de que sea de B por probabilidad de que sea de B y tenga la enfermedad. Partido la probabilidad de... Vamos a poner chiquitito aquí que no me cabe. Lo único que vamos a hacer es sustituir 0,34 por 0,40 partido 0,3240. Que esto saldría 0,4197. Y este sería un problema de probabilidad. No es muy difícil, siempre se hace igual. Y nada, pues esto es. Podríamos hacer otro ejercicio, que otro ejercicio sería realmente igual, ¿sabes? Porque siempre se utiliza la misma fórmula y eso. También puede depender si es dependiente o independiente. Que dependiente es que, por ejemplo, un problema de cartas depende si yo me la quedo, si yo saco una carta y me la quedo o no me la quedo, porque el siguiente depende de eso. Cuenta con las mismas cartas, cuenta con una carta menos. Entonces también depende de si es dependiente o independiente. Y este es el problema de probabilidad.